Buenos días, tardes o noches, compañeros y docente. El tema asignado para nuestro grupo es la fuerza magnética. Los integrantes de nuestro grupo son Sergio Chaparro Quesada, Henry Bono Juela Ortega, Alejandro Acero Moreno, Brian Sánchez Patiño. En nuestra presentación hablaremos algunos conceptos de la fuerza magnética, se realizarán algunos ejercicios y algunos ejemplos para el entendimiento de este tema. En un principio, los fenómenos magnéticos eran conocidos desde la antigüedad. Su conexión con la electricidad empezó a mitades del siglo XVIII, creando así el nacimiento del electromagnetismo como uno de los pilares de la ciencia moderna que resultaron fundamentales para las experiencias desarrolladas por el físico danés Hans Christian Ørsted en 1821. En la antigua Grecia se conocían objetos como imanes naturales. Esto hacía referencia a sustancias como la magnetita que eran capaces de atraer a otros metales, sobre todo al hierro y al cobalto. También se conocía el fenómeno de imantación, el cual dice que algunos cuerpos adquieren propiedades y características de los imanes cuando se ponen en contacto con ellos. Los imanes artificiales fueron creados para quedar imantados de forma temporal o permanente. El fenómeno de imantación se denomina ferromagnetismo y las sustancias que lo experimentan ferromagnéticas. Un ejemplo de ellas son el hierro, el níquel, el cobalto. La interacción magnética es el fenómeno del ferromagnetismo. Constituye un caso particular en la interacción magnética entre dos imanes distintos. Se establecerán fuerzas de repulsión o atracción que dependen de las posiciones relativas entre dichos imanes. Este comportamiento se explica por la existencia de zonas de características opuestas llamadas polo norte y polo sur. Los polos magnéticos del mismo tipo se repelen y de distinto tipo se atraen. La fuerza de atracción o repulsión es inversamente proporcional a la distancia que existe entre dos polos, lo que revela la analogía de la ley de Coulomb de la electrostática. Las líneas de campo magnético son las interacciones magnéticas que se pueden explicar como el resultado de la presencia de un campo de naturaleza vectorial, también llamado un campo magnético. Este se puede comparar con un campo eléctrico o un campo gravitatorio. El campo magnético se expresa visualmente mediante líneas de fuerza que en los imanes parten del polo norte y desembocan en el polo sur. Por tanto, estas líneas en el campo magnético son siempre cerradas, dado que todo imán se comporta como un dipolo magnético, así como se puede observar en la figura, donde el polo norte es el rojo y salen las líneas de fuerza y entran al polo sur, que está de color verde. Nunca se cruzan ni nunca se rompen. La definición de fuerza magnética se refiere a la dimensión de las fuerzas electromagnéticas relacionada a cómo se distribuyen las cargas que se mantienen en movimiento. Estas fuerzas surgen cuando se mueven las partículas cargadas, tal como ocurre con los electrones. En el caso de los imanes, el movimiento produce líneas de campo magnético que salen y vuelven a entrar al cuerpo generando un magnetismo. La fuerza magnética se dirige de un polo hacia otro. Cada polo es un punto donde convergen las líneas de la fuerza magnética. Por lo tanto, los dos imanes se acercan. Esta fuerza genera una atracción
entre ambos y siempre los polos van a ser opuestos. En cambio, si los polos tienen la misma polaridad, la fuerza del magnetismo hará que estos dos objetos se rechacen entre sí. Los dos objetos con carga de la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen la fuerza repulsiva entre ellas. Entonces, ¿cómo determinamos la fuerza magnética? Eh, para determinar la fuerza magnética, consideramos dos objetos, la magnitud del campo magnético, y esto depende de cuánta carga y qué tanto movimiento hay en cada uno de ellos, y también qué tan lejos están el uno del otro. La dirección de la fuerza depende de las direcciones relativas del movimiento de la carga en cada caso. Así, consideramos dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento. Estos tienen una fuerza de atracción magnética entre sí. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Entonces, la fuerza magnética es una fuerza que surge por la interacción entre los campos magnéticos. La fuerza magnética está descrita por la fuerza de Lorentz. Esta establece que una partícula cargada Q que circula a una velocidad v por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético B sufrirá la acción de una fuerza F denominada fuerza de Lorentz, cuyo valor es proporcional al valor de Q, B y V, y se obtiene por la siguiente expresión. Ahí podemos ver pues la fórmula que nos aplica para hallar las fuerzas magnéticas. Esta, la manera usual de proceder para encontrar esta fuerza magnética está enmarcada en los términos de una cantidad fija de carga Q. Esta se mueve a una velocidad constante, que es V, en un campo magnético uniforme B. Si no conocemos el campo de magnitud, podemos seguir usando este método para calcular el campo magnético con base a la distancia de la corriente conocida. En esta forma, la fuerza está dada por el medio del producto cruz entre dos vectores, donde podemos escribir la magnitud de la fuerza al desarrollar el producto cruz en los términos del ángulo 0 menor a 180 entre el vector de velocidad y el vector del campo magnético. Podemos encontrar la dirección de la fuerza con la regla de la palma derecha. Esta regla describe la dirección de la fuerza como la dirección de una palma con la mano derecha. El dedo corazón apunta en la dirección del campo magnético. El dedo pulgar apunta a la dirección de la fuerza. Y el dedo índice apunta a la dirección de la velocidad. Si la carga es negativa, por ejemplo un electrón, entonces necesitamos invertir la dirección del pulgar y la fuerza apunta a la dirección opuesta. Alternativamente puedes usar tu mano izquierda para una carga negativa en movimiento. En esta figura pues podemos observar la regla de la palma, donde aquí se ven los tres vectores, la fuerza, el campo magnético y la velocidad. Entonces, si es carga positiva, se incluye. Si es la carga negativa, se excluye, dándole la vuelta a su dedo pulgar.
La regla de la mano izquierda es similar a la regla de la mano derecha, donde el índice indica pues las líneas de flujo, que son la magnitud. El dedo pulgar indica el movimiento del conductor, o sea, la fuerza magnética, y el dedo corazón indica el sentido de la corriente, o sea, la velocidad. La fuerza magnética tiene como unidad de medida de campo magnético en el sistema internacional es la Tesla. Esto quiere decir que una Tesla se define como el campo magnético que ejerce una fuerza Newton sobre una carga Coulomb o Coulomb que se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo dentro del campo perpendicularmente en las líneas de campo. Aquí se observa, en la tabla se observa cómo se simboliza la unidad de medida en el sistema internacional. Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Acero y en el día de hoy vamos a ver fuerza magnética. La fuerza magnética es producida por el movimiento de partículas cargadas con electrones positivos y negativos, lo que indica una estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. El ejemplo de campo magnético lo va a representar mediante imanes, los cuales poseen un polo norte y un polo sur. Estos se atraen de acuerdo a polos opuestos y polos iguales se repelen. Cuando partimos un imán, este adquiere nuevamente su polo norte y su polo sur. Como lo podemos evidenciar en este pequeño ejemplo, aquí vemos cómo el imán se repele, no se adhiere al otro debido a que está norte con norte, y si giramos este, vemos cómo instantáneamente lo jala, lo que quiere decir que aquí hay una fuerza de atracción y aquí una fuerza de repulsión. Fácilmente lo podemos evidenciar en esta hoja, cómo se pega de una vez y este se mueve hacia donde se mueve al otro. Pero si le cambio la fuerza a este imán, vemos como el que está abajo busca la manera de hacer que este se adhiera buscando su fuerza opuesta. Para representar el campo vectorial o el campo magnético, vamos a utilizar esta limadura de hierro que es la que nos representará y nos mostrará cómo es la unión de este con el imán. Y si ponemos otro imán, vemos cómo actúa la fuerza sobre este, creando un campo magnético pequeño. Si dicho ejemplo lo representamos con un imán más fuerte, como es en el caso de este imán, vemos cómo las limaduras de hierro toman la figura de él. Y si agregamos más limadura de hierro, vemos estas como se esparcen hacia la zona donde hay la fuerza de atracción. Si ponemos este imán en la parte de arriba, observamos el campo magnético que se crea entre estos dos. El campo magnético es generado alrededor de esta línea. Si lo pongo en forma inversa, vamos a hacer el ejemplo. Observaremos cómo estas dos se repelen. Al estar norte con norte o sur con sur, no hay fuerza magnética de atracción. Mientras que si lo ponemos al contrario,
lo que es la fuerza de repulsión, vemos cómo estas se atraen. Atracción y repulsión. La fuerza magnética en la vida diaria es de gran importancia, ya que se utiliza en electrodomésticos, en la ciencia, en la medicina, y actualmente se usa en el transporte, en la creación de trenes que utilizan la energía electromagnética o campo magnético para su desplazamiento, para ganar mayor velocidad. Esta se obtiene colocando los polos opuestos, generando el campo de no atracción, que es un ejemplo similar a este, el cual haría que el tren viajara sobre una línea a una velocidad sin sentir la fuerza de fricción en sus desplazamientos. Hola compañeros y docente, mi nombre es Brian Sánchez y les voy a explicar este ejercicio relacionado a las fuerzas magnéticas. Entonces, nuestro ejercicio dice que un alambre que conduce una corriente de 4.50 amperios forma dos dobleces. Los podemos ver acá, 1 y 2, de 90 grados. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme de 240 teslas, dirigido como en la figura, es decir, que va saliendo. Recordemos que si tenemos esto, acá iría un punto. Si vemos X significa que está entrando, si vemos punto significa que está saliendo. Acá tenemos punto, lo que quiere decir que la energía va saliendo. Dirigido como en la figura y confinado a una región limitada del espacio. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Entonces, para una mejor explicación vamos a dividir nuestro campo, que es este azul, lo vamos a dividir en tres segmentos, que sería el segmento A, el cual vamos a llamarlo X, el segmento B, que ya conocemos, que son 30 centímetros, y pues nuestro segmento C. Entonces los definimos acá. Decimos que A va a ser X, B, como lo muestra la figura, sería 30 centímetros, y C va a ser igual, tenemos 60 centímetros menos X, el restante sería C, es decir, 60 centímetros menos X. Ok, vemos que está en centímetros, entonces lo vamos a pasar a metros para una mejor definición. Es decir, que B sería igual a 0.3 metros y C sería igual a 0.6 menos X. Como podemos notar en la figura, se muestra la fuerza magnética que aplica sobre cada segmento del alambre, en la cual el ángulo en cada uno es igual a 90 grados. Nótese que me hacía falta la unidad de medida, ya la tenemos, 0.6 metros menos X. Decíamos que la fuerza magnética total va a ser el vector resultante de la suma de las fuerzas que actúan en cada segmento del alambre. Necesitamos hallar las fuerzas respectivas y para ello vamos a hacer uso de la ley de la mano derecha. Nótese que la corriente viene hacia allá, es decir, que el campo magnético estaría acá y la fuerza magnética sería esa, indicada hacia abajo. Es decir, que la fuerza de A iría hacia abajo.
En el caso de B, nótese que la dirección de la corriente está hacia arriba, es decir, que estaríamos así, lo que significa que la fuerza de la corriente vendría hacia acá. Y en el caso de C, nótese que es igual que en el caso de A, es decir, que nuestra fuerza iría hacia abajo. Para proceder a hallar las fuerzas de cada componente, vamos a utilizar la fórmula de fuerza, que es igual a corriente por longitud por el campo magnético por el seno del ángulo. En este caso, el seno del ángulo, recordemos que es de 90 grados para los tres casos. Entonces tendríamos acá, reemplazando valores, componente en A, componente en B y componente en C. Recordemos que si vemos esto, si nos imaginamos acá el plano XY, esta sería nuestra componente en Y, la cual ya podemos conocer porque pues, tenemos todos los valores. O sea, esta sería nuestra componente en Y, que ya la conocemos, y el resultado de ella es este. Ahora debemos proceder a hallar los valores de las componentes en A y en C. Recordemos que esta parte pues la podemos eliminar de una vez porque es 1, nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a hallar esta incógnita que tenemos en ambas expresiones y eso nos quedaría de la siguiente forma. F de X va a ser igual a la fuerza en A más la fuerza en C, y esto va a ser igual 4.5 amperios por X por 0.24 teslas más, de nuevo, 4.5 amperios por 0.6 menos X por 0.24 teslas. Ok, reemplazando valores y con la ayuda de nuestra calculadora encontramos que la fuerza en X, la componente en X es igual a 0.684 newtons. Y ya con estos dos valores, porque sabemos que B era la componente en Y y ya tenemos la componente en X, podemos hallar la fuerza total. Para ello, tenemos que la fuerza total va a ser la raíz cuadrada de las dos componentes, de la suma de los dos componentes al cuadrado, y este sería nuestro resultado. Recordemos que debíamos hallar magnitud y dirección. Entonces, para hallar la dirección, recordemos que nuestra fórmula dice que θ es igual a la tangente a la menos 1 de Y sobre X. Reemplazamos valores y recordemos que esta sería nuestra componente en X y en ese caso este sería Y. Entonces acá reemplazamos los valores y con la ayuda de nuestra calculadora encontramos que nuestra dirección va a ser de 63.43 grados y ese sería nuestro ejercicio. Muchas gracias.